Muy bien, voy a titular este mensaje La realidad de la vida eterna, basado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, que dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hoy vamos a meditar en esta verdad, una de las verdades más grandes de la revelación de Dios, la vida eterna. La vida eterna es uno de los temas más importantes en el Nuevo Testamento. 45 veces se repite la frase vida eterna desde Mateo hasta Tercera de Juan. 45 veces esta frase así, vida eterna. En los evangelios se mencionan 25 veces la misma frase vida eterna. Y esta palabra vida eterna fue en referencia al Señor Jesucristo hablando o enseñando acerca de este tema. La vida eterna es también una de las promesas, quizá la promesa más grande en el nuevo pacto, porque la Biblia dice: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, la vida eterna, mis hermanos, es una promesa de Dios para nosotros. Es una promesa de Dios para su vida. También está revelado por Dios que su voluntad para los creyentes es la vida eterna. San Juan 6:40. Vamos a leer lo que dice, hablando acerca de la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Fíjese la voluntad de Dios. Uno de los propósitos por los cuales vino Cristo, se hizo hombre, fue a la cruz a morir, fue por la voluntad que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Se habla mucho de la vida eterna. Jesucristo enseñó mucho de la vida eterna. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, en las últimas cartas también habla mucho de la vida eterna. Es un tema que se menciona mucho en la vida cristiana. Es un anhelo para cada uno de nosotros la vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué será la vida eterna? ¿Cómo podemos entender la vida eterna? Vamos a definir a manera de concepto, vida eterna. Repita conmigo, vida eterna. Estas dos palabras, esta poderosa expresión vida eterna, se compone, hermanos, de dos palabras. La palabra vida, que yo quiero definir, y por último, la palabra eterna. Para la palabra vida, en nuestro lenguaje solamente ocupamos una sola palabra, vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de la vida del hombre, hablamos de la vida de los animales, hablamos de la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. Pero en el idioma de la Biblia se ocupan tres palabras para definir la vida del hombre. Únicamente la vida del hombre se ocupan tres palabras diferentes. Solamente para definir la vida humana, la vida de nosotros. Vamos a hacer a un lado la vida de los animales, la vida de las plantas, porque también son seres vivos. Los animales, las plantas son seres vivos. Inferior, una vida inferior. Pero para definir la vida humana, el lenguaje de Dios ocupa tres palabras. La primera palabra es la palabra bios. Son palabras en griego, bios. Y la palabra bios significa vida. Y esta palabra bios define la palabra biológica. De ahí viene la expresión o la palabra biología. Biología de bios. Y la palabra bios habla de la vida del cuerpo. De este cuerpo humano, terrenal, material. La palabra bios. Existe la segunda palabra, la palabra psique. La palabra psique, de donde viene, donde se forma psicología, y tiene que ver con la vida del alma, porque el alma también tiene vida. El cuerpo tiene su vida, el alma tiene su vida. Y la vida del alma es la palabra psique. El hombre almático es un hombre psicológico.
Es un término muy común en los estudios de la conducta, del pensamiento, del carácter, del temperamento del ser humano. La psicología, una ciencia muy conocida ahora en la actualidad. Y la psicología o la palabra psique tiene que ver netamente con el alma. Pero hay una tercera palabra, la palabra zoe, que también habla de la vida del hombre. Y la palabra zoe define la vida espiritual, la vida de Dios, la vida más alta que puede existir en la creación, en el universo. Qué tremendo y qué profundo es esto de la vida del hombre, que se mencionan 3 palabras para definir la totalidad de nuestra vida. Bios del cuerpo, psique del alma y zoe del espíritu. En este contexto entonces, la palabra vida que se ocupa para revelar la vida eterna es la palabra zoe, la vida del espíritu, la vida espiritual impartida por Dios. Esta clase de vida es la más alta, es más alta que la vida biológica del cuerpo. La vida zoe es superior a la vida psicológica del alma. La vida zoe es la vida de Dios impartida en el espíritu humano del creyente. La vida espiritual, la vida zoe, la vida del espíritu es superior a la vida animal, superior a la vida biológica de los seres vivos, los seres terrenales en la creación. Es la vida de Dios, la vida más alta que puede existir en todo lo que existe en el universo. Esta vida superior, la vida espiritual, es de naturaleza eterna, porque tiene la misma esencia de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Creo que queda claro, ¿verdad? La vida, cuando se menciona vida eterna. La palabra eterna pues es más fácil de entender. La palabra eterna describe aquello que es perpetuo, infinito, sin caducidad, sin limitación, algo que existe para siempre. Es eterno. Entonces la vida eterna es la vida sobrenatural de los hijos de Dios y es promesa para nosotros, y por medio de la fe podemos experimentar cierto adelanto de la realidad de la vida eterna. A mí me sorprende, y más adelantito lo voy a mostrar como ejemplo, cómo hubieron hombres en la Biblia que tuvieron un adelanto de la vida eterna como experiencia en la vida terrenal. Está tremendo esos ejemplos. Entonces, la vida eterna es una clase de vida celestial, eternal, superior a la muerte, superior a la maldición, superior a la enfermedad, a la desgracia, a la miseria, al dolor, mucho superior que la vida normal y común de la tierra. ¿Cuál es la vida común de la tierra? La vida bios y la vida psique. Pero la vida eterna, la vida de Dios, la vida zoe, es más alta que el resto de las demás vidas que existen en el universo creado por Dios. Cuando la vida eterna, escuche y aprende, cuando la vida eterna se manifiesta en algún creyente, porque sí se puede manifestar en el tiempo presente, cuando la vida eterna se manifiesta en la vida de algún creyente por voluntad de Dios y por algún propósito específico de parte de Dios, hermanos, ese creyente en la manifestación, en la realidad de la vida eterna, nada le puede hacer daño, nada le puede matar, nada le puede destruir. Hay casos verídicos en la palabra que vamos a mirar cómo hubieron hombres que por un propósito en particular que Dios tenía para ellos
Y como no se había terminado el plan de Dios, la voluntad de Dios para sus vidas, pasaron por momentos de peligros de muerte, y se sobrevivieron, se repusieron, hermanos, y se levantaron como que si nada les hubiera pasado. En el Antiguo Testamento, la vida eterna, a manera de ejemplo, se manifestó en tres creyentes llamados Sadrac, Mesac y Abednego, como un adelanto para enseñarnos y revelarnos la poderosa realidad de esta gloriosa vida llamada eterna. Ellos tuvieron una experiencia sobrenatural en sus vidas humanas, y tuvo que ser la manifestación de la vida eterna como un adelanto, hermanos, para que salieran vivos, libres, intactos de la prueba de fuego donde fueron metidos. Vamos a mirar este ejemplo de cómo la vida eterna se manifestó en ellos como un adelanto dentro de la voluntad permisiva de Dios. Daniel 3:19, por favor. Vamos a mirar el contexto. Vamos a darle una lectura rápida desde el 19 hasta el 27 de manera corrida, y usted vaya aplicando discernimiento y vaya entendiendo qué fue lo que se manifestó ahí. En el 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres varones eran creyentes en el Dios verdadero, en el Dios Yahvé de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres, el Dios del Antiguo Testamento. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El rey se molestó porque estos hombres se negaron a postrarse ante la imagen, una imagen de culto pagano, idólatra, y el rey había mandado que todos en el reino tenían que postrarse ante la imagen y adorarla. Y estos creyentes se negaron a esa petición del rey. Por eso el rey se molestó y mandó a preparar un horno y lo calentó 7 veces. La palabra 7 es la máxima plenitud de algo, el acabose de algo, lo completo de algo. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. No era una quemadura de estufa, no era una quemadura de aceite. Hermanos, literalmente el rey los mandó a echar en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. No había manera de librarse. Imposibilitados. Sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire cómo el Espíritu Santo nos da los detalles. Un fuego ardiendo. Versículo 22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. La lengua de fuego subía hasta el borde, que aquellos hombres, hermanos, los verdugos que llevaban a estos creyentes para lanzarlos, el calor tan intenso de la llama los mató. Solamente con acercarse a la orilla del horno los chamuscó y murieron. Aleluya. Abre tu entendimiento a esta realidad. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. A mí me sorprende si aquellos que venían libres, los verdugos, hermanos, que tuvieron la oportunidad de correr y separarse lejos del horno de fuego, no tuvieron la oportunidad y murieron quemados. Entonces, hermanos, estos tres varones
que fueron lanzados vivos, amarrados, hermanos, ahí, y que las llamas de fuego los sepultaron, era para que hubieran quedado muertos en el momento. No había humanamente, no existía alguna posibilidad de que sobrevivieran. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Usted sabe quién es ese personaje. Y póngalo en su espíritu, porque donde está él, ahí se manifiesta, ahí está la realidad de la vida eterna en los creyentes. Lo poderoso de esta historia viene a continuación. Versículos 26 y 27, los últimos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Mira lo que produce la vida eterna. La vida eterna no solamente te libra de la muerte, del peligro de la muerte. La vida eterna produce libertad, una poderosa y gloriosa libertad en la vida de los creyentes. Esto hay que entenderlo de manera espiritual. Aquellos hombres fueron atados, amarrados de pies y manos y los lanzaron al fuego, pero como la vida eterna se manifestó en ellos, hermanos, los aventaron amarrados y salieron libres. Esto es lo que produce la vida eterna: libertad. Además, el poder de esa vida es superior al poder de la muerte, es superior a los elementos de la creación. Ellos salieron vivos. Versículo 27, terminamos el versículo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Oiga, hermano, qué poderoso. Cómo la vida eterna se manifestó como un adelanto en la vida de ellos. El fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. La vida eterna se apoderó de ellos. La vida eterna se manifestó en ellos. No había olor a muerte, no había olor a fuego, porque esta vida tiene olor del cielo. Esta vida huele a Dios. Esta vida tiene la esencia, la sustancia del Espíritu de Dios. Y esta vida es promesa para nosotros. ¿Cómo se libraron estos hombres, hermanos? ¿De qué manera sobrevivieron? Humanamente no había posibilidad de que se libraran. Humanamente no había nada, humanamente, que ellos hicieran para que salieran vivos, intactos del fuego del horno ardiente. Así que la vida de Dios, la vida espiritual, la vida eterna se manifestó en ellos como ejemplo, hermanos, poderosamente librándolos del fuego abrasador en el horno, donde los echaron por no adorar la imagen del rey. Ellos, como creyentes, por voluntad de Dios, para ese momento tuvieron un adelanto de la realidad de la vida eterna. Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar otro en el Nuevo Testamento. Y esto también está poderoso. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo, otro poderoso ejemplo de la manifestación de la vida eterna como una realidad en adelanto en la vida de los creyentes.
El ejemplo que quiero poner es el ejemplo de Pablo de Tarso. La experiencia sobrenatural que tuvo en la isla de Creta, de Malta, perdón. En la isla de Malta. Hechos capítulo 28, versículo 3. Él iba predicando. Él iba en la voluntad de Dios. Qué importante es vivir en la voluntad de Dios. Cuando andamos en la voluntad de Dios, hermanos, podemos experimentar, si Dios le place, adelantos de la vida eterna en nuestra vida humana presente. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Son casos particulares. Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Usted sabe que una víbora no se va a enrocar nomás. La víbora siempre por naturaleza es un animal que tiende a atacar. Este reptil le mordió en la mano a Pablo. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ellos dijeron: se murió, se va a morir. Los nativos de ese lugar conocían perfectamente a esa víbora, que era mortal, venenosa, como la nauyaca, la sorda, que también se le llama en otros lugares, o la cascabel, o en este caso quizá ya en el Medio Oriente la cobra, que son animales mortales, o la coralillo, chiquita pero venenosa y muy mortal. No sabemos específicamente qué clase de víbora era, pero era una víbora venenosa, muy peligrosa, muy dañina, mortal, que los nativos de aquel lugar estaban esperando en qué momento Pablo caía, hermanos, convulsionando, vomitando sangre, muerto. Versículo 5, mire la manifestación de la vida eterna en la vida del apóstol Pablo. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, así nomás, de un manotazo la aventó en el fuego, ningún daño padeció. Versículo siguiente: ellos estaban esperando, los nativos, la gente de ese lugar, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era que tenía la vida, que era divino, que era una divinidad, que era un Dios. Y verdaderamente la vida eterna, hermanos, es de naturaleza divina. No que seamos dioses, sino que tenemos la vida en esencia de nuestro Dios. Por voluntad de los planes personales que Dios tenía para con Pablo, su siervo, le concedió experimentar un adelanto glorioso de la vida eterna, librándole de la muerte de aquella víbora venenosa. En otra ocasión, Pablo volvió a tener otro adelanto de la vida eterna, ahora en una ciudad llamada Listra. Lo apedrearon y lo arrastraron, hermanos, hasta fuera de la ciudad y lo dejaron tirado allá, lastimado, herido. ¿Tienes idea, hermano, de que una multitud te apedree y todavía te agarre de los pies o de las manos y te vaya arrastrando varios metros o kilómetros, porque lo sacaron fuera de la ciudad y lo fueron a aventar hasta afuera? Y lo dejaron porque ellos lo miraron muerto. Así dice la Biblia, Hechos 14:19. Estamos mirando ejemplos poderosos de cómo se manifiesta la vida eterna por adelanto en algunos creyentes cuando Dios así lo desea.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Considere, una multitud. No eran 4, ni 5, ni 8, ni 10. Era una multitud. Póngale 50, 100, 200 en adelante. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo te repones a esa situación? ¿Cómo te recuperas de esa situación? ¿Cómo humanamente puede librarse una persona que lo apedrea una multitud y todavía lo llevan a arrastra a tirarlo afuera? ¿Cómo, mi hermano? Humanamente, ¿cómo se sobrevive a esto? Vamos a mirar lo que pasó con Pablo después que lo dejaron tirado, pensando que estaba muerto. Su apariencia, su condición era de que estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel que lo dejaron todo muerto? Se levantó así. Se levantó y entró caminando. No lo llevaron en camilla, no lo llevaron cargando, lo habían apedreado, lo habían arrastrado, seguramente lo habían lastimado, probablemente le habían provocado heridas, a lo mejor hasta ensangrado, porque era humano, tenía un cuerpo, hermanos, humano como el de nosotros, pero la vida eterna se manifestó ahí. Y el poder de la vida eterna lo levantó de la condición donde lo habían dejado como muerto, después de ser apedreado, después de ser, hermanos, sacado, arrastrado. Dice que se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente, esto es sorprendente, al día siguiente estaba normal, como nuevo, listo para seguir predicando rumbo a Derbe con Bernabé. Se fue a predicar a otra ciudad. No se quedó hospitalizado, no se quedó tirado recuperándose. ¿A poco no es sorprendente cómo actúa el poder de la vida eterna en los creyentes? Cuando andan en el propósito de Dios, cuando viven en la voluntad de Dios, el poder de la vida eterna se manifestó poderosamente en Pablo. La vida eterna es una poderosa realidad y es promesa de Dios para todos nosotros. 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. El deseo es que nosotros vivamos en la realidad de la vida eterna. Y si a Él le place, podamos tener la manifestación de la vida eterna en los momentos de peligro, de muerte. Es una promesa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de Cristo que el Padre quiere dar vida eterna a todos los que creen. Y aquí hay una palabra clave para entender. Todo aquel que en Él cree, se repite 2 veces. En el 15 y en el 16 se menciona, se condiciona, se pone como requisito el creer para tener vida eterna. Así que la entrada a la realidad de la vida eterna es la fe. Por medio de la fe entramos a la realidad de la vida eterna. Por ello la Escritura dice: todo aquel que en Él cree. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la puerta para entrar a la realidad de la vida eterna.
todo aquel que cree de verdad, de corazón sincero en Jesucristo como su Salvador y Señor, entrará a la realidad de la vida eterna. La fe en Cristo introduce al creyente a esta poderosa realidad. Romanos capítulo 6, versículo 23, escuche por favor. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, debido a la condición humana, terrenal, pecaminosa, en la que se encuentra el hombre, amerita recibir como gracia, como dádiva, como regalo, la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este texto lo que está diciendo es que la vida eterna es un regalo de Dios por medio de Cristo. Es el regalo de la gracia de Dios para el pecador arrepentido. Algo más que la Biblia revela. Cristo es la corporificación de la vida eterna. Cristo es la mayor expresión de la vida eterna. Por ello debemos de entender que la vida eterna no es algo. La vida eterna es alguien. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida eterna. Y el que tiene a Cristo en su vida, tiene la vida eterna. Cristo es la vida eterna en personificación. Primera de Juan 1, 2. Y yo voy a terminar aquí el primer aspecto. Primera de Juan 1, 2. Porque la vida fue manifestada. La vida se manifestó. ¿De qué manera? Se manifestó en Cristo. Algo que se manifiesta es algo que se puede ver. Es algo que se puede escuchar. Es algo que se puede visualizar. Por eso la vida no es algo. La vida es alguien. Ellos miraron la manifestación de la vida, tuvieron, el apóstol Juan está dando testimonio, ya anciano, ya grande de edad. Él dice, la vida se nos manifestó. La vida Zoe, la vida del cielo, la vida eterna, la vida divina se nos manifestó y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y quién fue el que se manifestó? Cristo. Entonces la vida eterna es Cristo. Por eso el rey Nabucodonosor dice que cuando miró que había un poder superior de vida en Sadrach, Mesach y Abednego, una vida superior al poder del fuego, dice que miró a un cuarto personaje caminando dentro del horno de fuego, y ese cuarto personaje era como un hijo de Dios. Ahí estaba la manifestación de la vida. Segundo aspecto, la vida eterna comienza con el conocimiento relacional y personal de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya lo mencioné en una predicación anterior, pero lo voy a volver a repetir por si se le olvidó. La vida eterna empieza con un conocimiento, pero no el conocimiento intelectual, no el conocimiento de la mente, no el conocimiento del alma, sino con un conocimiento relacional y personal de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17:3, y ponga mucha atención porque le voy a enseñar algo profundo, espiritual, que tiene que ver con la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cómo comienza la vida eterna? Y el Señor Jesucristo lo está diciendo. Esta es la vida eterna. ¿Cómo, Señor? Que te conozcan a ti. O sea que la vida eterna empieza por medio de un conocimiento, de relación personal con el único Dios verdadero. Esto es importante, saber quién es el Dios verdadero.
tan importante saber quién es el verdadero Dios y quién es el Señor Jesucristo. Y esto habla de un conocimiento no intelectual, no estudiado, sino un conocimiento de relación. Porque el conocimiento de relación, hermanos, es el conocimiento más productivo en la vida de los creyentes. Muchos creyentes se están llenando de conocimiento intelectual porque se memorizan muchos textos, porque estudian en algún seminario, algún instituto, porque estudian algo de la Biblia, hermanos, y se saturan la mente de mucho conocimiento intelectual, pero espiritualmente están muertos. Porque el único conocimiento que produce vida eterna es el conocimiento real de relación, de comunión, de intimidad espiritual con Dios. Aquí la palabra clave para ver cómo puede comenzar la vida eterna, hermanos, es conocer de verdad a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y para ilustrar acerca de este conocimiento que te estoy mencionando, vamos a mirar una ilustración acerca del conocimiento que produce vida. Génesis 4:1. Aquí está bien claro esta clase de conocimiento. ¿Cómo empieza cuál es la primera palabra de ese texto? Conoció. Conoció Adán a su mujer. Y ese conocimiento relacional, ese conocimiento tiene que ver con una relación personal. Ese conocimiento tiene que ver con una relación íntima. Conoció Adán a su mujer, se relacionó Adán con su mujer, hubo intimidad de relación personal entre Adán y su mujer, y ese conocimiento de relación personal íntima provocó que ellos tuvieran una vida nueva. En términos humanos, un hijo llamado Caín. ¿Se da cuenta lo que produce el conocimiento de relación personal? Ellos tuvieron esta clase de conocimiento real, íntimo, personal, y el fruto de este conocimiento fue una nueva vida. En lo espiritual es lo mismo. Vamos a regresarnos a San Juan 17:3. En lo espiritual es lo mismo. El conocimiento real, íntimo, personal, con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, produce vida nueva en el creyente. A esta clase de vida se le llama vida eterna. Esta clase de conocimiento es lo que produce la vida eterna en nosotros, en el creyente que se acerca a Dios, al Dios verdadero, en el creyente que busca al Señor Jesucristo de corazón sincero. Este conocimiento personal de relación, de comunión, de intimidad espiritual es el que le imparte, es el que transmite la realidad de la vida en nosotros. El conocimiento real y relacional. Todo aquel, yo estoy seguro y lo digo por experiencia, todo aquel que conozca personalmente al Dios verdadero y se relaciona espiritualmente con Él y con el Señor Jesucristo, tendrá como fruto la vida eterna. Tercer aspecto, el último, la vida eterna es una gloriosa realidad en nosotros. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo. ¿Cuántos creemos en Cristo? Levante su mano los que crean. ¿Qué dice la palabra que tenemos? Tiene. La frase tiene vida eterna habla de una realidad en el presente.
Es una realidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero aquel que dice, no, yo tengo a mi santo, yo tengo a la Virgencita, yo tengo a tantos ídolos y santos, de eso habla. El que rehúsa creer, el que tiene en poco al Hijo eterno, no verá la vida, sino que la ira de Dios está, también es una realidad. La ira de Dios está sobre él. Amén. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entre creer y aceptar a Cristo, la realidad que tenemos, la vida eterna, y aquel que rehúsa y se conforma con su religión, con lo que le enseñaron los padres, sin darse a la tarea de buscar si realmente es verdadero o no lo que le enseñaron o lo que cree, si es bíblico o no la fe tradicional. Entonces aquí está diciendo que la vida eterna es una realidad, hermanos. Ya está en nosotros. Vamos a mirar otro texto que confirma esto, San Juan 5:24. Y aquí se añade algo más. De cierto os digo, el que oye mi palabra como hoy, como usted que está escuchando esta palabra, como usted que está creyendo esta palabra que le estoy dando de la vida eterna, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando en tiempo presente, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la realidad de la vida que tenemos, hermanos. Pueden venir situaciones donde aparentemente nos morimos, pero si tenemos la vida eterna, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Otra vez la frase tiene vida eterna en este texto habla de una realidad presente. Por oír y creer que Jesucristo es enviado como Salvador. San Juan 6:47. Otro poderoso texto. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Debemos de asimilar esto como una realidad, hermanos. Hay vida eterna. El que cree en Cristo, la Biblia dice que tiene vida eterna y es una poderosa realidad. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 5:13. Ya es el último texto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan, hermano, lo que está diciendo, hermanos, ustedes deben de saber que tienen vida eterna. Les animo a seguir creyendo. No se desanimen, no desmayen, no abandonen la fe, no dejen de creer. Hay algo poderoso y valioso que está de por medio. Creer en Cristo, permanecer en Cristo, estar en Cristo es sinónimo de tener vida eterna. Juan quería que los creyentes supieran que la vida eterna está en ellos por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto no es asunto de religión. No, hermanos, esto es asunto de tener vida eterna. Estamos en Cristo, tenemos la vida eterna. Y por esa vida eterna tenemos que permanecer creyendo. Por esa vida eterna permaneceremos caminando, hermanos, amando a Dios. Nosotros los creyentes debemos de vivir con la seguridad y la convicción de que dentro de esta humanidad temporal está la vida, dentro de esta vida creada.
temporal, opera el poder de la vida eterna dentro de nosotros, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual vive dentro de nosotros. Y que esta vida eterna vino a nosotros por medio, o viene a nosotros por medio de esa relación personal, espiritual que tenemos con Él, y por el conocimiento real del único Dios verdadero y de Jesucristo, el autor de la vida. Póngase en pie, por favor.